Comenzamos con el panel de alto nivel, donde estarán las nuevas inversiones y oportunidades de proveeduría en México, la visión de los líderes empresariales. Presentamos a Francisco González Díaz, presidente industrial nacional de Autopartes, INA. También nos acompaña Fausto López, responsable de los tratados internacionales Volkswagen y vicepresidente de COMCE Sur y consejero de la AMIA. También presentamos a René Mendoza, presidente de la cadena de valor para la industria en México, CAPIM. Ya nos vamos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que estoy honrado de poder coordinar este panel. Y miren, se las voy a poner así bien facilito. No sé si algunos de ustedes ha tomado alguna, o es egresado, ha tomado alguno de los programas del IPADE. Yo soy egresado del IPADE. Pagas un chorro de lana y por lecciones que al final te dan líderes de la industria, empresarios. Bueno, pues aquí hoy vamos a tener una plática de ese nivel, ¿no? Entonces, la verdad, entonces me voy a callar para aprovechar y escuchar a los que saben. Y vamos a hacer un diálogo muy abierto. Y voy a empezar con una pregunta, con Francisco, si me permites, que nos ves con la visión que tienes. Digo, Francisco es ex embajador de México en Alemania, ex director general de ProMéxico, de Bancomex, de Nafin. Y bueno, pues yo creo que si alguien tiene una visión de lo que está pasando ahorita y cuál es tu proyección de lo que va a suceder con la manufactura en nuestro país. Con mucho gusto, muchas gracias René, mucho gusto otra vez Fausto de estar en panel y muchas gracias a ustedes por estar en esta plática, en este panel, plática abierta, como dice René. ¿Y qué estamos viendo para el futuro en la industria nacional de autopartes? Pues varios indicadores, varias posibilidades de horizontes y, como dicen, escenarios distintos. No hay una sola respuesta, René, Fausto, son escenarios. Pero hay que ver primero el escenario tecnológico. El escenario tecnológico nos está haciendo un cambio brutal en lo que viene de autopartes. Aquí tuvimos eXperience hace un par de meses y vimos el cambio que hay de tener que poder construir un vehículo de combustión interna a uno eléctrico, obviamente pasando por el híbrido. Pero no se queda en el eléctrico. La construcción del vehículo eléctrico podría decir que es el presente, ya ni siquiera es el futuro. El futuro es hidrógeno, el futuro son nuevas baterías, inclusive eléctricas. El futuro son otras formas de motricidad. Entonces, el primer escenario que hay que estar revisando es la pista de todo lo que está cambiando en tecnología de motricidades. La segunda pista viene en la forma de la conducción autónoma. Los que han tenido oportunidad de estar en Los Ángeles, en Austin y en algunas otras ciudades, tienen ya el Waymo, por ejemplo, que es una conducción totalmente autónoma. ¿Qué va a traer esto al vehículo? Pues que requiere más software, que requiere otras condiciones de las que vehículos que conocemos hoy. Déjenme ponerles un ejemplo del cambio en software que va a tener la industria. Hoy en día, si vuelan ustedes en un avión 787, el famoso Dreamliner, muy bonito de Boeing, ese avión tiene 1,5 millones de líneas de código, 1.5. Los vehículos de conducción autónoma van a tener 150 millones de líneas. Dicen, oye, pero manejar un avión es mucho más cuidadoso, mucho más peligroso. Sí y no. Un avión va de la ciudad A a la ciudad B y permite programar una trayectoria con turbulencias, etcétera. Pero un vehículo que se mueve de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México tiene que revisar que haya un bache nuevo, tiene que revisar que la motocicleta no se le atraviese, tiene que tener cuidado de muchas otras condiciones que van más allá de algo de simple programable, que puede ser una ruta básicamente directa de un avión. Entonces, todo el software que va a estar en este escenario 2 de lo que es conducción autónoma, va a tener una posibilidad de derrama económica muy fuerte. El escenario 3 que tenemos que ver no tiene que ver con tecnología.
El escenario 3 tiene que ver con comercio exterior y globalización. Pues es un escenario que podemos decir que está triste porque algunos mencionan que la globalización ya se acabó. Yo creo que es como un péndulo. La globalización había llegado a niveles muy interesantes, de gran integridad, pero está regresando varias rayitas. La globalización termina siendo necesaria hasta cierto nivel. No podemos producir todo en forma autónoma. Tenemos una situación de que no podemos tener concretamente todo el enfoque de comercio exterior en globalización, nos queda claro. Pero a lo mejor alguno de ustedes ha estado en Arizona, en algo que se llama la biosfera. La biosfera es un experimento, biosfera 1 y 2, que se llevó a cabo en los años 70s, 80s, donde vivía una tripulación, llamémosla de 6 personas, en una zona, en una región, eran básicamente 3 casas, que lo que buscaba es ver si era replicable vivir en forma autónoma en un planeta o en algunas condiciones distintas. El experimento duró 300 días, el primero de ellos, el segundo llegó a casi 400 días y realmente no pasa de ese tiempo. Es una situación que tenemos que tener como escenario 3 muy claro de que tenemos que estar integrados al mundo. Entonces son 3 escenarios: comercio exterior, tecnología de motricidad, tecnología del vehículo, y podemos seguirnos con más escenarios. Muchísimas gracias, Francisco. Ahorita voy a regresar contigo porque me llamó mucho la atención. Si ya de por sí el proceso de la transformación o de la reconversión de la manufactura de un auto de combustión interna a un auto eléctrico es un reto, porque por ahí alguien me dijo, no, güey, pues si nomás es cambiar el motor. En el motor hay 2000 componentes, compadre. Estás hablando de 2000 empresas detrás de la manufactura del motor, sin contar los cambios en las transmisiones, en los frenos. Entonces, si le metes ahora otro tipo de energía, pues va a suponer otras modificaciones. Ahorita regresamos contigo. Fausto, platícame, ¿cómo están viendo tú, con toda la experiencia que tienes en la revisión de los tratados de libre comercio, cómo se está reestructurando las cadenas de valor? ¿Qué escenarios ves para la manufactura en nuestro país? Sí, gracias. Mira, a nombre de la mía, muchas gracias por la invitación, René. Gracias a todos por estar aquí. Y mira, en la Asociación Mexicana Automotriz, imagínense, representamos un sector que es aproximadamente el 21% del PIB, ¿no?, que genera 1 millón de empleos directos y como 3,5 millones de empleos indirectos. Y la verdad es que es un sector productivo que ha fortalecido mucho las cadenas de valor. ¿En qué sentido? Desde la época de que iniciaron los TLCs, hablo del año 92, estábamos en pañales en el concepto de integración regional. Cuando nos llegaron los negociadores americanos y canadienses a hablarnos de lo que significaba un valor de conteo regional, pues nos quedamos así como que, pues ¿eso qué es? ¿Cómo funciona? No, pues el auto debe cumplir con un cierto nivel de contenido de la región. Ah, bueno, ¿no? Y arrancamos con un 50% en ese entonces que nos pedía el NAFTA o el Telecán, que subió a 56 a los 4 años y subió a 62.5. Nos dio 8 años en ese entonces el tratado a las empresas mexicanas para integrarnos. ¿Eso qué significó? Dejar de comprar insumos en Alemania, en Japón, a lo mejor, que era lo que en ese entonces, yo me acuerdo que un auto tenía en promedio 70% de contenido alemán. En ese entonces, ¿no? Y de repente nos dicen que hay que cambiar el contenido a un 50%, pues en 8 años tuvimos que buscar proveedores en la región, desarrollar proveedores, inversiones extranjeras en México, y nos dio perfectamente tiempo de llegar a un 62.5% para el año 2002. Y vivimos un NAFTA del 2002 al 2017-18, pues muy bien, muy a todo dar, digo, con cadenas productivas integradas, cumpliendo con los tratados, obteniendo un 0 arancel en Estados Unidos cuando exportamos el auto, y México se consolida con un productor importante. El 80% de los autos mexicanos que se hacen aquí se van a Estados Unidos. El otro restante se va a otros tratados, porque no solamente negociamos el Telecán. Hoy en día tenemos una red de libre comercio de 54 países, imagínense, que tienen libre comercio con México. Sin embargo, el más fuerte siempre fue el Telecán.
Pero llega una nueva era en el año 2016, que es la era de Trump 1.0, que llega a la candidatura y dice que va a cambiar el NAFTA, que lo va a modificar porque es un acuerdo horrible y que lo va a hacer justo para los americanos. Y eso significa que lo tiene que renegociar con nosotros y con Canadá. Esa renegociación que duró del 2018 a 2020 fue un tema muy retador porque no solamente nos pidió subir el contenido hora 75 del auto, nos pidió que también hubiera partes esenciales como los ejes, el motor, ¿no? Los sistemas de dirección, las baterías, ¿no? Al 75%, nos pidió que el aluminio fuera 70% de la región, que el acero también fuera 70% de la región y que 40% del coche fuera fabricado en zonas de alto salario, o sea, donde ganaran los obreros $16 la hora. Le hace Estados Unidos o Canadá. Con eso, ese nuevo reto, porque era algo de Trump de tómalo o déjalo, ¿no? Tuvimos que buscar la manera de dosificar esas reglas de origen, buscar la manera de cómo cumplirlas, y varias empresas mexicanas lo logramos, ¿no? Logramos cumplir con esas reglas de origen y seguimos obteniendo, desde julio 1, 2020 a marzo 25, seguimos obteniendo el cero arancel. Pero ¿qué pasa cuando llega la versión Trump 2.0? Llega y en marzo empieza a imponer aranceles. Aranceles del IEPA, aranceles sección 301, aranceles 232 y nos pega a las automotrices. Entonces, hoy en día, no importa que el auto cumpla con las reglas de origen del TEMEC o del USMCA, aún así nos cobran aranceles. Arancel del 25% aplicado al contenido no americano que tenga el auto. O sea que si un coche tiene en promedio 25% de partes americanas, paga un arancel al 75% del coche. Imagínense. Entonces, hoy que estamos viviendo una disrupción del comercio porque es más barato traer a Estados Unidos coches coreanos, japoneses y alemanes que coches mexicanos. Porque esos autos Trump les bajó el arancel al 15% y nosotros estamos pagando 25% al contenido no americano. Pero hay plantas que no cumplen con el TEMEC. Esas pagan 27.5% de arancel. Imagínense. Entonces, ¿qué estamos buscando en esta revisión? Porque viene una revisión ahora, estamos en plena revisión. Francisco y un servidor hemos estado ya en 3 rondas, Washington, Ciudad de México, y nos toca septiembre la que viene. Estamos buscando primero que nada que se baje ese arancel que tiene hoy en día la industria automotriz mexicana. Mínimo el 15%. Pero ustedes bien saben que siempre con Estados Unidos es, te doy, que me das a cambio. Y seguramente a cambio nos van a pedir todavía incrementar las reglas de origen. Subir el contenido del auto, subir el contenido, es más, nos hablan hasta de un contenido americano, el US Content, que ya nos habían mencionado hace años y lo quitamos, hoy en día ya lo vuelven a meter. Entonces, el reto más fuerte es, si vamos a tener una regla más alta, buscar más proveeduría mexicana, buscar más integración mexicana, quitando el US Content, porque imagínense que nuestros coches nos exijan que 50% sean de partes americanas. Eso no puede ser, ¿no? Tenemos que buscar la manera de diluirlo también. Pero sí es importante buscar más proveeduría, más inversión y que los proveedores se vengan para acá para que nos den partes nacionales que contribuyan a que suba el contenido del auto, de las core parts, del aluminio, del acero y el contenido laboral. Básicamente creo que ese es el escenario en pocos minutos de lo que está pasando. Bueno, pero también un tema importante sobre eso del contenido americano, pues al final el más perjudicado va a ser el consumidor, porque eso va a elevar el precio del coche, ¿no? Y eso no le ayuda a nadie. Y en ese mismo tema, Francisco, de esas negociaciones, y qué padre que tengamos aquí a 2 de las personas que están en todo este proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio. Estamos hablando de la joya de la corona, como lo decía el exsecretario Delfonso Guajardo. Hablaba siempre del sector automotriz como la joya de la corona, la que teníamos que proteger. Cuando hablas del incremento del contenido regional, que es el tema que está siempre sobre la mesa, pues se imagina uno. A ver, se trata de que se haga más, tiene una lógica de decir, si es un tratado entre 3 países, se debe de procurar más consumo entre los 3 países.
Pero una cosa es lo que queremos y la otra es lo que podemos, cabrón. O sea, no, o sea, porque habrá algunos procesos productivos o componentes donde la oferta no es ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá lo suficiente como para poder ofrecerla. Entonces, pero sin embargo, pues se escucha como una buena idea, ¿no? Porque si dejas de importar mercancías de Europa, de terceros países en general, pues debe haber más consumo para proveedores nacionales. ¿No es eso una oportunidad para la industria nacional, Francisco? Sí, René, definitivamente es una gran oportunidad. Pero vamos con la historia que comentó Fausto, ligándolo a tu comentario. En el año 2002, ese 62.5 implicaba tener aproximadamente 800 empresas de autopartes en el país. Hoy son 2,400. Gracias a que se incrementó también el valor de contenido regional. Podremos estar en contra de muchas situaciones. Menciona precisamente Guajardo que esta era una vaca morada, significa que es un pequeño truco en las negociaciones, donde no dices que realmente al conceder y ceder estás consiguiendo ganar y ganar. Al aumentar el contenido regional a 75%, sí afectó en un corto plazo, por eso el detalle era el plazo, algunos procesos, pero hizo que creciera la huella de las autopartes en México. Crecimos 140% en 12 años. 140% es una barbaridad. No hay un sector que haya crecido a esa velocidad, ni China creció 140% en ese tiempo, y las autopartes sí. Entonces, la oportunidad existe, la tenemos que aprovechar, obviamente con entornos que nos importa que la industria OEM, manufacturera, ensambladora final, esté bien, porque hoy son los que están pasando un momento complicado, la industria mexicana de automóviles y también de vehículos pesados. Yo mencioné que habíamos crecido 10% por las exportaciones, pero realmente necesitamos que toda la cadena, que todo el supply chain se encuentre bien, que nuestros clientes en México no tengan esa situación. Y también comentabas, Fausto, de la 232 de automóviles, pero también la de acero, pero también la de aluminio. Y en general, no sé qué tan ajustada tengan ustedes la visión de los aranceles, pero había ciertos paquetes que anunció Trump en un principio. Anunció la famosa IEPA, AIPA que le llaman, donde metió una serie de aranceles a todo el mundo, incluyendo a México. Fue la famosa medida contra los pingüinos, la isla de los pingüinos, que también recibió un arancel. Fue el de Liberation Day, que metió por todos lados cuotas a todo el mundo y luego empezó a hacer, llamaba acuerdos. Realmente la traducción es un deal, no es un agreement. Son acuerdos de escritorio donde les bajaba a algunos el porcentaje y demás. La IEPA ya se eliminó, la quitó un juez y dijo, de hecho, la Suprema Corte, y ya no aplica y ya se está devolviendo ese dinero. En el caso de la 232, a pesar de que en la firma del 2018 se consiguieron unas cartas por el presidente Trump donde acordaba, eran cartas al Congreso paralelas al acuerdo, que nunca se iba a aplicar en contra de México y Canadá, pues ahí estamos. Y también tenemos una serie de otras medidas como la 122, al haber salido IEPA, la 301, y como ustedes ven con estos números implica que pueden estar metiendo continuamente más y más y más medidas arancelarias. Está complicado el panorama, pero basados en que, regreso al tema de autopartes, no nos está afectando si cumplimos con las condiciones TEMEC, estamos pagando 0%, es lo que comentaba también el representante de la Secretaría de Economía. Ebrard ha conseguido que pues seamos los menos golpeados. No es noticia bonita ser golpeado, definitivamente, pero como están las cosas, y hablando de certidumbre, para autopartes, por eso seguimos incrementando. Comentabas, Fausto, del 50% de contenido americano. Va a estar muy difícil, dado que nos compran tantas autopartes, va a estar difícil hasta para ellos poderlo cumplir. Tenemos una posición de negociación fuerte. Yo creo que la posición más fuerte de negociación son aguacates, porque ellos casi no produce California aguacates. Y la segunda más fuerte es autopartes. Claro que en autopartes tenemos un mercado de 108,000 millones de dólares de exportación. Somos el principal sector generador de divisas. Aguacates son 10 millones
es una gran diferencia y tenemos una serie de otros sectores muy importantes para la economía, pero por suerte estamos fuertes, estamos creciendo y con alta incertidumbre. Entonces, no hay solución, no hay un tema claro más que el metaverso de los aranceles. Muchas gracias, Francisco. Y Fausto, en ese proceso que vivimos con el incremento de las reglas de origen, cuando pasamos del Telecán al Temec, de llegar al 75%, y pensando precisamente que ese porcentaje vaya a incrementar en las siguientes negociaciones, ¿qué experiencias nos dejó la aplicación del Temec? ¿Qué podemos mejorar? Fíjate que para una empresa que actualmente cumple con el TEMEC, la experiencia fue muy enriquecedora, quiero llamarle, a pesar de que es retadora, enriquecedora, porque aprendimos a interactuar más con las cadenas de suministro. Logramos incrementar ese contenido y buscamos por todos los medios que estas reglas de origen que estaban arriba del 62 las cumpliéramos. De hecho, incluso en el tratado hay una parte que se llama programas alternativos de cumplimiento, donde tú podías decirle a Estados Unidos, mira, déjame cumplir en más años, dame 5 años o 6 años para cumplir con tus porcentajes y yo cada año te voy a ir enseñando un programa de integración. Te voy a decir cómo va mi integración, cómo van mis inversiones. O sea, era como una promesa de cumplimiento. Que te decían, ok, si quieres vete despacito, vete de 62 a 63, 64, 66, 68, 75, ¿no? Pero teníamos cada año que mandar un informe a Estados Unidos donde le decíamos, mira, este año ya hice un pacto de inversión con tal empresa, voy a poner una empresa de baterías acá en Estados Unidos, voy a integrar estas transmisiones en Saltillo y ahí va, entonces aquí está el contrato, mira, es para tal año. Entonces, con eso ellos iban dándole palomita a la promesa que estábamos haciendo y nos permitían cumplir con más años y con menor tiempo. Con eso pudimos alcanzar los niveles que tiene el TEMEC hoy, ¿no? Entonces, fue una ventaja que tuvimos en ese entonces, que no sé si en esta revisión nos vayan a dar esa misma ventaja, ¿verdad? No lo creo. Posiblemente nos vayan a dar menos tiempo. Es parte de la revisión y la negociación. Estamos buscando otra vez un phasing de 5 o 6 años para poder subir en caso que nos apliquen reglas mayores. Pero sí te puedo decir 3 experiencias muy desastrosas o muy decepcionantes, que fue la violación del TEMEC en 3 puntos, ¿no? Y violación por parte del gobierno americano. La primera, la metodología de regla de origen de las core parts, que le llaman, para calcular el auto, estaba negociado, estaba escrito, y de repente llegó la gente de Trump ahí por el 2020 y dijeron, eso ya no, ello ya no sirve, ¿no? Ya no lo vamos a, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no me conviene, ya vi que no me conviene, digo, pero si lo negociamos. Entonces, eso nos los quisieron quitar de la noche a la mañana, no aceptamos México ni Canadá eso, y metimos un panel que duró un año, 2022, y lo ganamos. Ganamos el panel y aún así Estados Unidos no quiso implementar el cambio. Y ahora en la revisión lo quiere hacer oficial. Y ese cambio nos puede bajar el contenido hasta en 8 o 9 puntos de contenido regional. Entonces, es un punto a negociar muy duro. Esa es la primera violación, ¿no? La segunda, mencionaba muy bien Francisco, las cartas paralelas. A las 2 de la mañana del 27 de septiembre terminamos en el cuarto del hotel del señor Guajardo, los automotores haciendo las cartas paralelas porque había amenazado unas horas antes a Heiser de que el señor Trump, con o sin acuerdo, nos podía meter la 232 cuando quisiera, ¿no? Y entonces en ese momento nos pusimos a fabricar un instrumento que blindara a la industria y nos pusimos a buscar rápidamente con nuestras oficinas, dame la proyección de exportación de los siguientes 3 años, 20, 21 y 22. Llegamos en total a una cifra, 2.6 millones de coches. Y dijimos, bueno, eso quedaría blindado. Si llega Trump o otro presidente y nos pone la sección 232, estaríamos blindados con 2.6 millones de coches. Lo firmó el señor Guajardo, lo firmó la hija a las 5 de la mañana y a las 9 ya estaba Trump con el señor Peña Nieto anunciando el TEMEC. Todos felices, ¿no? Dijimos, bueno, ya estamos protegidos.
Viene marzo del 25, llega Trump y dice 2.32 a coches. Dijimos, oye, ¿y qué onda con las cars? Si tú me las pones, me salgo del tratado. Así de fácil. Aplico la cláusula de salida. Otra violación. Y la tercera violación es que los coches que cumplen con las reglas de origen del TEME, coches mexicanos, estamos pagando aranceles. A diferencia de las autopartes, como decía Francisco, una autoparte que sí cumple con la regla, paga cero. Un coche no. Un coche que cumple, que tuvo que invertir, que tuvo que meter lana, que tuvo que desarrollar proveedores, que cumple con las reglas tan exigentes, tiene que pagar aranceles. Son 3 violaciones que obviamente están en la mesa y que ojalá no se vuelvan a repetir, porque imagínate otra vez que nos vengan a violar otra vez el acuerdo. Entonces, eso sería mi experiencia. Hay que reconocer un gran talento que tiene el presidente Trump, ¿no? Tiene siempre un problema para cada solución, ¿verdad? O sea, se arregla algo y él siempre sale con otra cosa, distinta. Hay un reto que creo que tenemos adicional de este proceso de revisión, que es la generación o la manufactura de la nueva generación de productos, que en el sector automotriz, pues básicamente es la transición hacia la manufactura. Creo que ahorita está tomando mucho auge el híbrido, ¿verdad? Mucho, te da más seguridad, le da al consumidor más seguridad de que si no tienes dónde cargar tu coche, pues vas y cargas gasolina y ahorras también una lana ahí en energía, pero parece que la proyección de todos modos esto es como un intermedio al proceso de transición final hacia el auto eléctrico. Y yo lo que me he estado dando cuenta en los análisis que hemos hecho, por ejemplo, la experiencia que tuvimos con eXperience en febrero, es que hay una comunicación buena entre una armadora de coches, como puede ser Volkswagen, y sus Tier 1 para ese proceso de las autopartes que se requieren para las unidades eléctricas que se fabrican ahorita. Pero del Tier 1 hacia abajo, yo no veo que fluya esa comunicación tan ágil como para que esa cadena, que es fundamental, que es la cadena de los procesos productivos, estén preparados para hacer los cambios tecnológicos que se requiera o de materias primas para fabricar esos nuevos componentes del auto eléctrico. ¿Cuál es tu visión respecto a ese proceso? Yo creo que la preocupación que manifiestas estaba latente hasta hace 2 años, fuera de política, fuera de comercio exterior, sino basado en tecnología. La preocupación era, ¿nos vamos a poder adaptar como industria de autopartes? ¿Vamos a poder transformar lo que producimos hoy para un motor de combustión interna hacia un motor o una motricidad híbrida o eléctrica? Y la respuesta es sí, sí lo hemos podido hacer, y de hecho lo que hemos buscado es hacerlo en forma masiva pero ordenada. Tenemos un programa, lo mencionó brevemente, con el paraguas del Plan México y con el paraguas del IFC, que es el Banco Mundial, o sea, con dinero. La idea es hacer una transformación junto con Volkswagen, por ejemplo, que pueda jalar a proveedores Tier 1 y que el Tier 1 se comprometa a jalar Tier 2, Tier 3, etcétera, y poder empezar a desarrollar esas nuevas capacidades. No nada más es tener la nueva máquina, no nada más es comprar el proceso a alguna consultora, va mucho más allá en la parte de certificación del personal, de tener un desarrollo de las personas que tienen que tener otras capacidades, otros conocimientos. Esto lo estamos haciendo con el Colegio Nacional de Ingenieros, con Ceneval y con la SEP para poder entrar a todos lados. Niveles es muy importante y que se pueda hacer esta transformación. Lo estamos haciendo también especialmente con el clúster, con Klaus, con el clúster aquí de Puebla y Tlaxcala, y estamos viendo no nada más la capacitación de la gente, sino también cómo se les puede dar todas las condiciones a la empresa necesarias, financiamientos y todo el marco, con algo muy importante, certificación. Volkswagen no va a comprar una pieza que no esté certificada en todo el proceso. Entonces, en este marco estamos haciendo ese cambio hacia las nuevas tecnologías. Estamos haciendo ese cambio también con combustión interna, por supuesto, pero nos estamos poniendo a la vanguardia en el mundo.
No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. El Banco Mundial hizo 2 pruebas, hizo una prueba en Turquía, otra prueba en Vietnam, con 10 empresas en uno, con 20 empresas en otro. Con nosotros en la primera vuelta fueron 55 y ahora van por 250 empresas. ¿Y qué tan creíble es este comentario que estoy haciendo? Pues hace 10 días estuvo el presidente del Banco Mundial en México con la presidenta Sheinbaum para platicar del tema. Y el tema eran autopartes. Entonces, no creo que quite el tiempo uno y otro de traslado, de tiempo de plática, si no hubiera un compromiso. El compromiso está, y es lo que comentaba, el compromiso necesitamos de Capim. Necesitamos más espacio. Vamos a hacer más y más empresas de autopartes en las siguientes ediciones. Muchas gracias, Francisco. Y platícanos, Fausto, ¿cuál ha sido su experiencia en este tema en Volkswagen? Bueno, mira, es muy importante tomar en cuenta los escenarios que vivimos hace 8 años cuando negociamos el TEMEC a los escenarios actuales, porque en ese entonces no estaba tan en boga el tema de los eléctricos, ¿no? De hecho, la única core par eléctrica que se metió en ese entonces son las baterías. Y las baterías pues tenían una regla de origen de un salto arancelario y un contenido que te lo hace difícil, porque las baterías tienen 3 componentes esenciales, que son las celdas, los arrays y los que le llaman el battery pack, que básicamente son de sourcing asiático, y el salto no te permitía darlo tan fácil en ese momento. Buscamos que se cambiara esa regla, hacerla más flexible, y no nos lo permitieron. Ahora bien, vamos al escenario actual. Ahora sí, ya se está, en las rondas que hemos estado participando, Francisco y un servidor, el equipo negociador americano ya ha metido en la mesa, ya ha puesto en la mesa el tema de los híbridos y eléctricos. Y nos ha propuesto incluso meter algunos componentes electrónicos como core parts. Eso es peligroso, porque primero, si no tenemos esas core parts en la región, nos da para abajo el core, ¿no? Entonces, la ventaja es que nos están diciendo, a ver, dame una lista de los insumos o productos electrónicos que sí se puedan localizar en la región de Norteamérica, y dame una lista de los componentes electrónicos que todavía no puedes localizar en la región. ¿Con qué objeto? Para que lo revise nuestro gobierno y lo presente como, si vas a querer meter esos componentes a la lista de core parts, estos son los buenos. Pero estos no hay todavía proveeduría en la región. Tenemos que buscar una proveeduría en la región, que es el reto más fuerte. Por ejemplo, los semiconductores. El equipo americano ya está también pensando en meter una regla de minimis de semiconductores, o sea, un contenido mínimo de semiconductores que puedan entrar al coche de Asia. Y fuera de ese contenido ya tendrías que tener alguna sanción o alguna regla especial. Lo primero que pues, yo tuve que hacer regresando es que mi vicepresidente de compras me mandó a un curso de semiconductores, ¿no? Porque me dijo, es que no es tan fácil, Fausto, el mundo de los semiconductores no es tan sencillo. Hay que aprender desde el proceso de la arenilla, que viene del norte de África, y luego de ahí viene el proceso 2, el 3. No es tan sencillo hablar de que, si vamos a localizar semiconductores. No se puede. Tienes que poner eso en la mesa con los negociadores, con el gobierno, para que ellos también lo transmitan. Entonces, pues hay que prepararnos y hay que estar bien hachas, como dice Francisco, para poder presentar propuestas que sean lógicas y coherentes y que no nos metan el pie los americanos diciendo, esto me lo integras ya. No se puede. Es imposible hacerlo de la noche a la mañana. Muchas gracias, Fausto. Y bueno, para entrar en la ronda de conclusiones, Francisco, platícanos qué oportunidades tú visualizas para el proveedor nacional en los siguientes años. Primero, no nada más en la parte tradicional, sino en la parte de innovación. En la parte de innovación vamos a empezar a platicar de nuevos materiales. ¿Quién va a manejar esos nuevos materiales? Pues industria textil, por ejemplo, con nuevos materiales, pero también nuevas materias primas, nuevas formas de hacer las piezas con distintos procesos. O sea, la innovación está al máximo en lo que viene en la industria automotriz para los siguientes años. La proveeduría clásica tiene que ser sumamente eficiente, pero empieza a tener también ventanas, porque antes la competencia china pues tenía ciertos
asuntos. Por ejemplo, se importaban los tornillos de grado automotriz porque los tornillos eran más baratos en China. Yo creo que va a haber una transformación importante de ser también más eficientes con nuevas formas de producción. Las nuevas formas de producción, decía yo, materiales, comentaba nuevas formas. ¿Cuáles nuevas formas? Nuevas líneas de producción con robots, sí, mucho con robots, pero no nada más con robots, sino también con nuevas tecnologías que vienen con inteligencia artificial. La inteligencia artificial está entrando a la producción de vehículos hoy en México, especialmente en la frontera norte, ahí por tu pueblo. Están cada vez más intensos en toda la introducción de líneas 4.0, que se llama esta nueva tecnología, de cómo se comunica una máquina con la otra, con el cliente, con el proveedor. Da mucha más extensión. La siguiente también son tirajes menores. Estamos acostumbrados a tener proveedores grandes como Volkswagen, pero hay ahora algunos de nicho que se podría llamar marcas como Lucid, Rivian, que no tienen producciones muy grandes, o más bien otros que tienen modelos más de detalle, que te permite tener una producción más dedicada y más corta para las pymes. Entonces también hay oportunidades nuevas para las pymes. La cuestión de certificación sigue siendo muy importante, pero el mapa de ruta que estamos vislumbrando son nuevos materiales, nuevos procesos de fabricación, nuevas formas de integrar a la venta a Volkswagen unidades más completas de tablero, de asientos, poder integrar más desde el proveedor, que esté más integrado en el producto que va a vender finalmente y no vender la partecita pequeña. Entonces, también consorcios, un cambio en la forma de producir. Vislumbro que va a seguir creciendo México, va a seguir siendo un lugar muy importante. Esperemos que las condiciones de comercio exterior mejoren para la industria automotriz, pero yo creo que en autopartes tenemos un desarrollo de la mano de empresas tan fuertes como Volkswagen, de nuevas tecnologías, y sí de considerar que hay productos que tendremos que ver cómo los inventamos aquí. Nada más se hacen en Corea, China y Japón. Traerlos para acá va a ser complicado. ¿Se puede? Sí, todo es dinero y tiempo. Pero el tiempo, comentabas en épocas de transición, momentos de transición en producción, va a estar bastante interesante, por no llamarle complicado, pero se puede, sí se puede, pero necesitamos una coordinación perfecta entre las OEMs, autopartes, Tier 1, 2 y 3, también vehículos pesados y otros medios de motricidad como motocicletas y otros que vendrán en el tiempo, donde autopartes pretende seguir jugando el papel importante, inclusive en todo lo que es fabricación dual. Perfecto. Desarrollo tecnológico y conocimiento de mercado, ¿no, Francisco? Perfecto. Gracias. Platícanos. Sí, mira, adicionando lo que dice Francisco, definitivamente la inteligencia artificial está trayendo maravillas. Es impresionante los avances que hemos tenido, incluso hasta para que tú saques una estadística de los últimos 3 años de exportación y dame por favor cuál es el contenido regional, etcétera, y cuál es varias cosas, pero yo creo que hay que tomar en cuenta algo bien importante, el factor humano. El factor humano debe ser fundamental en esta transición. ¿Por qué? Desde los técnicos, ¿no? Los compradores que están en diferentes industrias automotrices, los especialistas en comercio exterior, que hoy les digo que su puesto vale 5 veces más que hace 10 años, porque hoy en día, por ejemplo, una decisión de un tornillo que quieran cambiar de México a China, tiene que pasar por mi área. Y yo tengo que decir si se compra o no se compra ese tornillo. Porque además del efecto en la acumulación de origen, está el efecto arancelario. ¿Qué tal si el cambiarlo, a lo mejor porque es más barato de China, me trae un efecto arancelario cuando vaya a Estados Unidos o en México? Entonces, hoy en día, los especialistas en comercio exterior, su área está siendo 5 veces más importante. Y yo siempre les digo, capacítense bien, prepárense bien, y estos eventos me encantan porque además de estar interactuando personas con personas y estar viendo oportunidades de negocio, estamos teniendo este tipo de intercambios, pues no académicos, pero sí de información y conocimiento. Esto no debe de detenerse, aunque haya IA, tiene que seguir porque el factor humano, ¿de qué me sirve que me dé, por ejemplo, la IA cómo calcular el regla de origen de un arnés si no sé cómo interpretar la ley?
y cómo aplicarlo correctamente o hacer una estrategia para minimizar, porque hoy en día decían en Estados Unidos cuando fuimos, ya no va a haber cero arancel jamás. El arancel llegó para quedarse, o sea, olvídense del pasado que pagaban cero los autos, no va a pasar más. Bueno, si esa va a ser la premisa, ¿cuál es la meta que tenemos como industria mexicana? Yo siempre lo digo, minimizar el efecto. Buscar en cada caso, en cada business case, cómo minimizar un efecto arancelario y cómo maximizar el beneficio. Eso sería para mí lo importante. Precisamente la importancia de, pues si se fijan, estamos hablando de cambios tecnológicos, procesos productivos. Pues sí, puedes comprar un equipo muy chingón, pero si no tienes la gente capacitada para saberlo manejar, pues entonces ahorita estamos haciendo, por ahí van a ver en diferentes áreas un código QR para hacer un diagnóstico precisamente de las actuales necesidades de talento de la industria, para ver si realmente estamos preparados para eso, ¿no? Que es de gran relevancia. Yo les agradezco mucho, Francisco Fausto, por acompañarnos el día de hoy, pero sobre todo por la generosidad de su talento y de su experiencia de poder plasmarlo aquí. Tuvimos el día de hoy a dos de los líderes del sector automotriz que están metidos, arrastrando la pluma, defendiendo los intereses de la industria nacional, que eso significa pues defender el interés de las empresas que mayor valor agregado generan en la industria de nuestro país. Por cuestiones de agenda no va a haber oportunidades de preguntas, pero ahorita aquí los agarramos abajito y aquí los saturamos de preguntas, porque aparte quiero expresarles que son unas finísimas personas de gran apertura. Entonces vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, a Francisco Fausto. Muchas gracias. Y por aquí les tenemos un regalito para que ya Francisco ya lo conoce. Y también anunciarles que ahorita ya, terminando va a iniciar una conferencia muy padre de Mercado Libre, la plataforma líder en Latinoamérica, que nos va a enseñar un sistema que tienen precisamente para poderle vender a la industria. Muchísimas gracias. Aquí está un pequeño reconocimiento. Francisco, muchas gracias. Fausto, muchas gracias. Y este es un reconocimiento que me estoy dando yo a mí mismo, que me caigo muy bien, siento que me lo merezco. ¿Eh? Te merecerías una. Mira, ¿y la mía? Una botellita de mezcal aquí de Puebla. Una foto, por favor.